vamos, porque ya son casi 19:05. La idea que me gusta traer hoy al encuentro es el tema de cómo desarrollar los parciales. Pero, ¿por qué digo los parciales, o el parcial o el recuperatorio? Porque ustedes lo hacen desde su casa y a libro abierto. Entonces, va de suyo que las transcripciones doctrinarias o legales, para mí, no tienen ningún efecto, digamos, que me dé a la luz que ustedes entendieron el tema. ¿Por qué? Bueno, porque transcriben. Por más que en otros encuentros yo haya dicho esto, quizá al pasar, pero después en las instrucciones está determinado en forma palmaria que no deben ustedes transcribir. Bueno, lo cierto es que me he encontrado en muchísimos exámenes dos cosas que tienen cierta similitud. Es decir, a ver, la idea es que ustedes vayan aprendiendo, no copiando. Y segundo, las transcripciones han estado, es decir, muy definidas, muy determinadas. Se pueden imaginar que si yo les doy determinadas, ¿cómo decir?, determinada bibliografía, es una bibliografía que yo manejo, que yo conozco. El Código Civil y Comercial de la Nación, yo lo manejo. Entonces, obviamente que cuando ustedes hacen transcripciones, bueno, salta rápidamente. Además, el léxico jurídico de que ustedes sacan de una bibliografía no es el que usualmente un alumno manifiesta. Entonces, claramente lo que yo les digo, estudien, vayan, por más que ustedes estén con el libro abierto, vayan estudiando en serio, ¿no? Porque después viene el final, y en el final, primero que es en sede, y segundo que no es a libro abierto, sino que ustedes van a tener que desarrollar. En los finales normalmente son 3 preguntas, una doctrinaria, es decir, ustedes tienen que, supongamos, fondos comunes de inversión, ¿qué es? O, bueno, las preguntas que uno les puede llegar a hacer, o qué es una sociedad gerente, qué es una sociedad depositaria, cómo funciona como órgano de aplicación la Comisión Nacional de Valores. Y ustedes lo tienen que saber porque no están a libro abierto. Además, no van a poder ingresar en otras páginas porque hay un sistema que se detecta. Entonces, es decir, yo les digo las cosas como son. Entonces, para que no tengamos en los finales un disgusto, porque para mí también lo es. Yo quiero que ustedes aprendan, para eso estoy, yo les doy lo mejor de mí, o lo que yo puedo dar, y entonces que ustedes tienen que estudiar. Y eso es, digamos, el acompañamiento que yo puedo darles. Que me escriban en el foro, en el chat, o acá, si me pregunten. Es decir, lo que ustedes tienen dudas, lo que quieren saber, ese es el acompañamiento que la cátedra puede darle a todos los alumnos. Entonces, no es buscar algo para que ustedes no lo sepan, no, al contrario. Yo quiero que ustedes respondan, que ustedes sepan, que ustedes salgan adelante y lo antes posible. Esa es la realidad. Entonces, pero la única obligación que ustedes tienen es estudiar. Nuestra obligación es darles a la mano todo el apoyo y ustedes estudiar. Y agarrando todo lo que damos, porque es bueno para ustedes. Bien, por eso digo, en el parcial yo les elaboré 2 preguntas. Una, donde era la línea de tiempo para algunos, ¿no?
Pero la línea de tiempo, cuando yo hablo de línea de tiempo, significa colocar el lugar y el momento en que se produce un determinado hecho o acto, ¿no? En este caso eran las normas. Entonces, si yo hablo de la Edad Media, en la Edad Media, ustedes lo primero que les tiene que surgir, que algunos lo ponían, como hechos, ferias y mercados, y luego el ius mercatorum y la lex mercatoria, ¿no? Que es la base de la costumbre. La génesis de eso es la costumbre. Estamos entonces, partimos de ahí. Otros, bueno, partían desde el código de Ur-Nammu, a ver, en Sumeria. Entonces, los sumerios sí tuvieron, pero yo preguntaba solamente desde la Edad Media hasta, digamos, la sanción del código. Entonces, bueno, eh, eh, por eso digo, la línea de tiempo no es que ustedes tienen que trazar una línea de tiempo, como muchos se detuvieron a hacer eso, era un trabajo bastante grande. Entonces, yo lo que digo es fecha tal, en lugar tal y tal cosa. Eso es una línea de tiempo que me induce a que ustedes por lo menos lo analizaron, ¿no? Mi intención no es que memoricen, sino que ustedes sepan, ¿no? En su primer examen dónde están parados con relación al derecho mercantil. Eso fue la idea. El segundo tema, bueno, en una de las preguntas, bueno, es todo el tema de marcas, creo que fue la pregunta, para los de temprano, y para los de la noche fue el fondo de comercio. ¿Cómo se transfiere el fondo de comercio? Es decir, a ver, ustedes tienen la ley, la 11.867 o 6, oh, bueno, ahora estoy trabada, 11.867. Entonces, ustedes tienen la ley a la mano. Entonces, yo no quiero que ustedes transcriban eso porque para mí es de ningún valor. Por eso los que desaprobaron era todo así, transcripciones o erróneas o conceptos erróneos. Entonces, la idea es que esto lo aplico para el final, ¿no? La idea es que ustedes desarrollan, si yo les estoy diciendo transferencia de fondos de comercio, pues no les estoy diciendo cómo está configurado el fondo de comercio, ¿no? Yo les digo transferencia. Y si les doy en un caso, como fue lo que pasó en el parcial, tienen que prestar atención en los datos que doy. No es que ustedes tienen que desarrollar una síntesis de la ley sin aplicar el caso y decirme, bueno, no se puede hacer la venta porque las obligaciones superan el valor de venta. No, es correcto, pero es correcto ese concepto, pero ustedes me tienen que decir el caso dado. Entonces, a partir de ahí, yo quiero que ustedes piensen, repiensen, para los que van el recuperatorio, pues tener en cuenta lo que estoy diciendo, y para los que van a final, tengan ustedes en cuenta que ya no va a ser a libro abierto, tienen que estudiar la materia y va a ser toda, es decir, desde, digamos, desde los antecedentes, que es lo que estamos viendo, hasta el último contrato particular. Entonces, ¿son muchos? Sí, señores, son muchos. Entonces, por eso vamos a hacer un peinado fino sobre las temáticas. Entonces, aprovecho este encuentro que me dedico no solamente a los parciales y al recuperatorio, sino también al final, para que ustedes más o menos vean cómo vamos a desarrollar los exámenes. Para el recuperatorio, ustedes pongan
énfasis en la empresa. La empresa, fíjense ustedes, que, es decir, como ya lo dijimos, lo distinguimos de la sociedad, que es la vestimenta, y lo distinguimos del fondo de comercio, que serían los bienes materiales e inmateriales que intrínsecamente se encuentran dentro de esa organización que es la empresa. Esos serían los conceptos. Entonces, eso lo tienen que saber, porque la empresa es, digamos, el eje fundamental, ¿no?, de nuestra materia, del derecho empresarial. Entonces, tienen que, para el recuperatorio, tienen que ver eso, tienen que ver lo que es la localización, dónde se encuentra esa organización, qué es un establecimiento, qué es la sede, qué es una sucursal. Entonces, ¿por qué? Porque yo no le voy a preguntar qué es una sucursal, porque usted lo tiene a la mano, pero sí los voy a inducir con un caso a ver si estamos hablando de la sede de una sucursal del establecimiento Fabril, del establecimiento para la FIP. Entonces, todos esos conceptos vayan estudiándolos. Luego ya me voy a los elementos materiales e inmateriales, ¿no?, que son, es decir, marcas, designaciones, digamos, patentes, o sea, todo eso que también ya hice una pregunta sobre eso. Entonces, para saber cómo están contemplados. Luego ya me voy al factor, digamos, sujetos, participantes. Y entonces ya pienso en el empresario. ¿Quién es el empresario? ¿Está el comerciante en vivo? Sí, el comerciante, o acaso nosotros desconocemos la existencia del comerciante. No, si el kiosco es un comerciante, el que compra y vende golosinas. Entonces, lo que pasa es que ya hablamos de organización, y entonces van a tener que tener en cuenta el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces, luego también hablamos de otros agentes que, por supuesto que ustedes, si escucharon los videoclases o las videocápsulas, ahí están. Yo he narrado de todo esto. Entonces, tener en cuenta eso y tener en cuenta a lo que llamaba anteriormente los agentes auxiliares de comercio. Ya eso se llaman de otra manera. ¿Quiénes son los que participan? ¿No? Y por supuesto que el corredor, ya tenemos el contrato de corretaje y tenemos el martillero, como lo hemos hablado antes. Entonces, esos son las personas que van a interactuar. Y después ya tenemos el tema de los títulos valores. ¿Y por qué? Porque esos títulos generan una cuestión importantísima en todo lo que sea el comercio, el mercado. Entonces, de los títulos valores, primero van a ir al Código Civil y Comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Código Unificado ustedes van a encontrar, en otras fuentes de las obligaciones, van a encontrar los 21 artículos son, que es desde el 1830 al 1851. Y entonces, en ese articulado, ustedes van a ver un universo de títulos valores y de cómo es el engranaje de estos títulos, ¿no? Partiendo, por supuesto, del 1830 y de algunos en el foro ya me han preguntado las características y todo. Y bueno, entonces, partiendo de eso, luego aplicamos a los que es títulos valores en general, luego aplicamos a la letra de cambio, al pagaré y al cheque. Entonces, de esa manera quiero que vayan estudiando, sobre todo para el final. Y acá va a ser preguntas concretas,
ejemplo, si yo le pongo en una cadena ininterrumpida de endosos, o por ejemplo un endoso en blanco, van a ser casos sencillos de títulos valores en todo caso, si hay alguna pregunta sobre eso. Luego tenemos, pero ya, digamos, a ver, quiero digamos, a ver, déjenme pensar, la bolilla, la unidad 7, tenemos, o parte de la 8, la entidades financieras, que es la 21526, tenemos como importante cuándo es una operación activa, una pasiva, una neutra. Entonces, dar ejemplos sobre esos, analizar eso, qué es el secreto bancario, pero no qué es el secreto bancario y ustedes me narran que no, vamos a hacerlo con casos. Las tasas de interés, las comisiones, por ahí yo les doy un ejemplo y tengo que decir si es una tasa o es una comisión, o quiénes son los que pueden aplicar tal o cual tasa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que, de esa manera quiero que analicen el estudio. Y luego, bueno, ya yo quiero que ustedes en la unidad 8, Banco Central, y eso sí, pero el mercado de capitales, yo no quiero que lo analicen para esta oportunidad, ya se lo anticipé en el encuentro anterior, porque son temas muy complejos, como justamente el Fondo Común de Inversión, y cómo interactúa la Comisión Nacional de Valores, y entonces eso quiero tener un encuentro extra con ustedes para poder hacer un análisis concreto, pero ya pasado el recuperatorio, ¿no? Por supuesto. Es decir, ya próxima al final, a los finales. Bien. De manera que luego ya que ustedes rindan el recuperatorio y que por supuesto lo van a probar porque todos van a estudiar, entonces ya ustedes miran, ¿no? A todo lo que se refiera a finales. Y entonces ya en los finales ya tenemos que introducir todo lo que sea el tema contratos. Pero ahí sí van a tener que estudiar doctrinariamente, porque ahí sí va a haber preguntas concretas. Por ejemplo, ¿qué es un contrato de leasing? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son las partes? ¿Por qué? Porque ustedes ya no van a tener la posibilidad ni de ingresar a la bibliografía, ni siquiera a las páginas, a ninguna página, salvo la que ustedes están en la universidad haciendo el examen y su plataforma. Y nada más, ¿no? Porque sí, es decir, hay antes no existía, pero ahora ya existe la posibilidad de ver si uno se va del examen a otras páginas. Eso no está bueno. A ver, sí, ya se habló del tema, pero me queda la duda si el contrato de fideicomiso que se hizo en el TP está bien, ya que aún me figura como sin calificar. Sí, las dos profesoras, tanto la doctora María Laura Cosentino como la doctora Florencia Balbi, están analizándolos, y por supuesto que lo conversan conmigo, van a ser notificados todos a la misma vez, y la idea es, sí, hay un análisis que estamos haciendo, pero la idea es que aquellos que tengan que arreglar algo, no es que lo van a desaprobar, no, ustedes lo presentaron y presentaron en tiempo. Y entonces, aquel que está un poco flojo, sí se le dirá, hay que estudiar esto para el final, tenga la apoyatura de esto o de esto. Pero la idea es, en estos trabajos donde ustedes pergenian,
un contrato, bueno, respetar lo que ustedes están haciendo, viendo, por supuesto, si básicamente en el fideicomiso están los cuatro personajes participantes, ¿no? Y con si el objeto que ustedes persiguen es correcto. Entonces, la idea es que los trabajos sean, decir, yo diría de una corrección laxa, como para que ustedes puedan seguir avanzando en esto. Sí, el 16 hay que determinar, hasta ahora quizás se prorrogue, pero el 16 habrá que seguir con la regularidad y ponerla ya en la plataforma. Y la regularidad se alcanza con la aprobación del examen o el recuperatorio o con, con la aprobación del trabajo práctico. Entonces, la idea es que al 16 ya ustedes ya sepan cuál ha sido la idea de la calificación de su TP. Como no hay recuperatorio del TP, sino, en todo caso, una mención, bueno, es decir, trate de avanzar en esto. Entonces, la tranquilidad es que la mayoría está bien, con algunos, bueno, yerros, pero están bien. Así que, bueno, se les notificará en su momento, antes del 16, obvio. Y luego ya, entonces, vuelta al final. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una consulta, profe. Sí, dale. Usted dice que hasta el 16 nos va a indicar, digamos, ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Ariel? Ariel Vargas, sí. Ariel. Sí, Ariel. Usted dice que hasta el 16, pero el recuperatorio es el día 21. Sí, es insólito, ¿no? Sí, así es. El 16, por eso digo, quizá van a prorrogar la fecha de elevar el recuperatorio, elevar la regularidad para rendir el recuperatorio y después hacerlo. Si no, los que recuperan van a ser ingresados con posterioridad a la plataforma. Es lo mismo. La idea es que ustedes, una vez concluida la cursada, ustedes queden legitimados para poder rendir el final. ¿Y cómo se queda legitimado? Muy bien, queda legitimado justamente con eso, con la aprobación de de algún examen y el TP. ¿Quedó claro, Ariel? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien. Para el recuperatorio, que es el 21 a las 20 horas, no va a haber dos horarios, va a ser a las 20, entonces va a haber un solo temario. Está compuesto de 2 preguntas, casos, bueno, donde más o menos, a ver, donde más o menos ustedes puedan ir desarrollando los conceptos vistos y que yo en este momento les dije. Empresa, títulos valores, agentes, Banco Central, de mercado de capitales, la unidad 7 y 8, solamente puede haber algo de Banco Central, puede haber algo de entidades financieras, sobre todo las operaciones que les comenté, activa, pasiva y neutra, pero no mucho más. ¿No? Todo lo demás va a quedar para el final. De manera que quise ocuparme esta clase para mencionarles a ustedes esto, porque la verdad que quiero que les vaya bien en el recuperatorio. Entonces, lo que les pido, sí, estudien,
pregunten y elaboren. No transcriban. Si yo les estoy diciendo, por ejemplo, a ver, yo les digo que domicilio de, supongamos, una organización es, digamos, la jurisdicción de una organización está en Cava. Las reuniones las realiza en Florida 622, y el establecimiento está en jurisdicción provincial. Ustedes ahí ya me tienen que determinar tres direcciones, localizaciones diferenciadas. ¿Estamos? ¿Y qué es una sucursal? ¿Dónde y cómo se maneja el tema de la sucursal? Entonces, eso se lo voy a dar en un caso. No les voy a decir, ¿qué es la sede social? ¿Qué es la jurisdicción? Es el domicilio de una organización. La jurisdicción hacia el domicilio, la sede social de una sociedad, por ejemplo, es calle y número. Una sucursal es el brazo derecho de la casa matriz, pero la responsable por todas las obligaciones que se generen es la casa matriz. Bueno, eso es el entorno de la localización. Está, ustedes en la bibliografía, ustedes lo encuentran. Entonces, ese es lo que yo quiero que ustedes manejen, lo vean. Quiero que me hagan preguntas ahora. Si es que quieren hacerme alguna pregunta. Cero mano levantada. Los mensajes están. Juan Carlos, sí, bien. Sí, Micaela. Vos me preguntaste hoy, a ver, me preguntaste sobre el horario. No, Urban fue ese. Bueno, de memoria, Urban. Pero vos me preguntaste algo, Agustina. Sí, yo quería preguntarle si podía volver a explicar eso de las preguntas porque no me quedó claro lo de los casos, no entiendo cómo explicarlos con la teoría. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, a ver, vamos a hacer el que hicieron en el parcial. Vos hiciste el parcial, ¿no? No, profe, yo pregunté si me podía presentar en el recuperatorio y me dijo que sí. Vale, sí, por supuesto. Ah, eso era lo que vos me acordaba de tu apellido. Sí. A ver, una de las preguntas era transferencia de fondo, pero para llegar a eso, yo había hecho un caso donde decíamos que el fondo de comercio, que estaba conformado por una sociedad, la sociedad era la titular del fondo. Corríjanme, porque de memoria por ahí me olvido. Y lo iba a transferir a otra sociedad, una SRL. Ahora, el valor de ese fondo era de 55.000 pesos, pero tenía deudas de distintas cosas por 70.000. Entonces, la idea era que ustedes me dijeran, por un lado, si era dable, si es posible hacer la transferencia de fondo de comercio, la transferencia del fondo de comercio, si es posible hacerla por un monto inferior a las deudas. Algunos, obviamente, contestaron que no, otros que sí, en cuanto haya
una unanimidad de los acreedores presentados, aceptando, y otros me transcribían el artículo 8º. Entonces, no es lo que yo pido, Agustina, lo que yo pido es que ustedes deduzcan del caso dado y me digan, bueno, conforme a esto, el procedimiento que va a seguir la sociedad titular es, primero, se presentará a la sociedad de responsabilidad limitada que quiere adquirir el fondo, le presentará la nómina de acreedores, luego se van a publicitar, se va a publicitar en tal diario, y por tantos días, y en el plazo de tantos días los acreedores, yo puse 3 acreedores, algunos lo tomaron en consideración, otros no, por eso 3 acreedores. Esos acreedores son los que tenían en total un valor de 70.000 pesos como créditos, ¿no? Y bueno, y la verdad que la sociedad de responsabilidad limitada solo podía ofrecer 14 o 15.000 pesos y sin embargo 14 millones o 15 millones, ya no me acuerdo en los montos, ¿no? Y pedía, creo que 20 millones la sociedad titular. Bueno, sobre esa base hay que desarrollarlo. Entonces, ¿cómo? Bueno, primero evalúo el caso y manifiesto si es posible o no es posible. Y segundo, cuál es el procedimiento a seguir. Pero no transcribiendo, sino pensándolo en el caso. Eso es lo que pretendo, Agustina. ¿Se comprendió? Sí, profe. Otra pregunta. Sí, Yo claro. le había preguntado ayer acerca de la unidad 8 y me dijo que sí Sí. entraba. ¿Ahora no entra? No, ¿No? entran todos los... claro, en el primer encuentro yo dije qué pasaba con esas 2 unidades. Ahora lo reitero. Las 8 unidades entran. No tomo ni en el parcial ni en el recuperatorio más que lo que acabo de narrar. Puede haber alguna cuestión del Banco Central, puede haber de entidades financieras el tipo de operaciones, con ejemplos, ¿no? Por supuesto. Pero no voy a tomar nada más de esas 2 unidades porque son complejas y quisiera tener un encuentro más antes de que ustedes rindan el final, porque son complejos. Entonces, fondos comunes lo vamos a analizar de una manera más profunda. Porque yo pregunto esto en el final, entonces quiero que ustedes lo sepan. Y además, ustedes van a estudiar entidades financieras y Banco Central para el final, y entonces ahí sí puede haber preguntas de índole doctrinaria, donde ustedes van a desarrollar los conceptos. Por eso digo que la 7 y la 8 solamente muy pocos temas voy a tomar. Más vale tomo de lo que sea empresa y títulos valores. ¿Estamos? Sí, sí. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo quedo a disposición de ustedes en todo lo que sea el foro. Pregúntenme, no hay problema, los estamos acompañando. Entonces, o la doctora Cosentino o la doctora Balbi o yo contesto. Entonces, por favor, quiero que tratemos de acompañarnos. Y entonces esa es una forma que yo le vaya respondiendo.
A ver. Bueno, un ejercicio financiero no. Yo podría, un contrato financiero, no les voy a tomar ahora un contrato financiero, porque la parte de contratos particulares, entre esos el financiero, va a ser materia de los finales. Por eso, no, después sí va a haber, por ahí les tomo, no sé, un contrato bancario, supongamos, y en el contrato bancario ustedes lo van a tener que desarrollar al contrato, que no sé, por ejemplo, no sé, seguro de garantía, por ejemplo, que es la 24485, si la memoria no me falla. Bueno, por ahí lo desarrollan, pero eso es para el final, no es, Juan Carlos, para ahora. Todo tipo de contratos va para el final. Porque, bueno, porque si no, ustedes lo tienen a la mano y yo después lo que pregunto en el parcial no lo voy a preguntar en el final. Entonces, la idea es que todas las materias, todo lo contractual, que es muy importante. Empresa y contratos es, digamos, el bastión, ¿no? Y por supuesto que todo, a su vez, acompañado por los títulos valores, que son los que movilizan, digamos, el mercado. Pero los contratos son fundamentales. Entonces, para el final, siempre una pregunta de las 3 preguntas que hago, una siempre es de contratos. Entonces, ahora no, por supuesto que no. Solamente en la cuestión bancaria voy a preguntar, si es que hay alguna pregunta, ¿no? Lo que acabo de esbozar, ¿cuáles son las operaciones que se desarrollan en las entidades financieras? ¿No? Eso. O sea, analicen eso. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver. No hay otra. ¿Alguien quiere? Sí, sí, Agustina, nuevamente. ¿Podría explicar el endoso? El endoso, sí. Fíjense que yo quisiera que ustedes tienen a la mano el código, por ejemplo, partiendo del 130, Sí. del 1830, ¿sí o no? Sí, ahí lo estoy abriendo. ¿Cielo? Sí. Si ustedes van a ver que hay, en toda esa parte, tiene las distintas caracterizaciones, ¿no? De títulos valores al portador, títulos valores a la orden, títulos valores nominativos endosables, nominativos no endosables, los cartulares. Entonces, ahí, cuando habla de endoso, hay distintas clases de endoso, ¿no? Entonces, ¿qué es endosar? Es cuando es la cadena ininterrumpida de endosos. Por ejemplo, si yo soy la titular, el endoso debe constar en el título, en hoja separada. Yo soy titular, pero endoso ese título. Tiene que estar en el título o en hoja de prolongación, dice el código, ¿no? Adherida, y tiene que ser firmada por el endosante. Yo, la titular, endoso, soy el endosante, ¿no? Entonces, y eso se va pasando en cadena ininterrumpida de endosos, y ahí se va determinando cada endosatario es el nuevo, digamos, portador del título. Eso está, si ustedes lo analizan, está señalado en el 1839, ¿no? Digamos el endoso al portador. Es
la cadena ininterrumpida de endosos que demuestra quién es el último dueño de ese título, valor, ¿no? Eso es el endoso. ¿Quedó claro, Agustina? Sí, profe. Y en Gracias. el caso de un cheque endosado, ¿se puede volver a endosar? Endosado y volver a endosar, no es común, no es frecuente eso. No es Yo para mí, los contadores. sí, perdón, No es recomendable perdón, según los contadores. exactamente, exactamente, no es lo usual, no es lo usual. Ustedes me están viendo, yo perdí imagen. Acá estoy, sí. Sí, ¿Usted la no me vemos, ve? profe. No, Yo perdí tengo la la imagen, no cámara. importa, sigo hablando, no importa. A ver, ¿Qué apretó? pero qué barbaridad. A ver. Ahora sí, ya estoy otra vez. Ahora los veo. Entonces, ustedes en materia de título valor, analicen esos 21 artículos, analicen, piénsenlos y va a ser muy simple si hay alguna pregunta sobre eso, ¿no? ¿Quién libra en una sociedad, por ejemplo? ¿Quién puede librar un cheque? ¿Y de qué manera? O bien un pagaré, cuando está incompleto. Ese tipo de preguntas simples, pero hay que analizarlas. Hay que estudiar y pensar en todos estos 21 artículos. Por supuesto que después están las leyes especiales, ¿no? Que se refieren al cheque y se refieren a la letra de cambio y pagaré. Pero entonces, pero quiero que ustedes analicen sobre todo ahora el código. Y después para el final aplicamos eso a todo lo que sea el pagaré, el cheque y en su legislación propia. ¿Está claro, Silvana y Agustina? Sí, Juan profe. Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿está claro? Bueno, Ariel, que también preguntó. Sí, sí, profe. Sí, yo Gracias. entendí, Bueno, profe. de ustedes, ¿van a presentarse en el recuperatorio o no? Sí, por Sí, ¿O profe. supuesto. ustedes, Sí. ustedes ya aprobaron algunos o van todos, bueno, Juan Carlos no, pero los demás, ¿van al recuperatorio? Yo aprobé, profe, yo no. Yo voy al final No, directamente. no, Silvana no, ya sé. Yo voy al Bueno, recuperatorio. Yo tuve la mala suerte de no haber podido estar presente en la clase anterior, que fue la del sí, 19, sí, y no la pude hacer hasta el horario, digamos, del examen. sí. Entonces, como que se me quemaron los libros con la resolución del caso. La verdad que no lo pude. Ahí es cuando me di cuenta que por ahí no lo estudié a conciencia la ley. Este, ¿Estamos hablando de la transferencia de fondos? sí, 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 en la transferencia de Ah, fondos. sí, Entonces, hay varios, se me quemaron los no, libros y la verdad que no, lo traté de resolver como pude. Y a su vez tenía un examen, tenía un parcial a las 8, digamos, el mismo día. Entonces, como que decía, bueno, no, tengo una hora para resolver y sobre lo que tengo que resolver, encima no estuve en la clase el día anterior, no la pude ver. Entonces, la verdad que de todo lo que rendí fue lo único que me fue mal, pero bueno, sé que la falla fue mía, nada más. no, bueno, no, te va a ir bien, Ariel, no, Sí, va a sí, ir bien, estoy seguro, estoy va a ir tranquilo, bien. pero bueno. Bueno, la idea es esa, y cualquier cosa, me preguntan en el foro, yo contesto, o sea que no, todos vamos contestando. Y lo mismo, el día del parcial estamos
siempre estamos con una de las profesoras y yo, así que siempre estamos, siempre acompañamos, ¿ok? Sí, profe, Silvana, gracias. ¿me querés? Sí, una preguntita del final y la libero, profe. Sí. Consulta, para el final, Sí. uno estudia todo, hay un montón de leyes que bajé todas, que las leí. Sí. Es largo el programa, la verdad que sí. Si le patino un número, porque ¿Cómo? si cometo el error al decir el número de alguna ley, No me importa, no, eso no importa. Claro, lo que pasa es No, que, bueno, a veces uno, no, la ansiedad de contestar lo más completo. no. Yo no estudio de memoria No, porque yo la tampoco, por memoria eso me muero. falla. La memoria falla. Yo no pregunto números. Yo les digo a ustedes los números, y si no me acuerdo, lo leo, no tengo ningún reparo. No, yo les digo los números porque ustedes tienen que saber dónde dirigirse. Pero no, tampoco el articulado, jamás pido artículos de memoria. Por eso cuando me hacen transcripciones legales yo no lo puedo creer, porque no me gusta la transcripción legal, para nada. Yo me gusta que ustedes comenten un artículo, pero no que me lo narren tal cual. No me sirve a mí ni a ustedes tampoco. No. Y no. A veces yo digo la ley de transferencia de fondos, la 11867, o la ley, supongamos, de marcas, 22362, pero es la básica, pero después tiene otras reformas. Así que todos los números no. Uno se acuerda de las que maneja la ley. La ley 19.550 o la 22.904, que es decir, no, pero si no, nada. Perfecto. ¿Listo? Gracias, profesor. Bueno, quedo a disposición, cualquier preguntita me la hacen. Reflexione si podemos tener al menos el código el día del final, no. Eso solo y no la molesto más. No, Juan Carlos, no se admite, pero no se admite por la CONIAU. Y además quienes acompañan en cada sede saben que no pueden hacerlo. No, eso les aseguro que no va a poder ser. ¿No? Por eso, como está abierto ahora, sí, en los parciales, pero en los finales no. Pero la CONIAU no lo admitiría nunca jamás. Así que bueno, lamento, Juan Carlos. Bueno, es todo por hoy. Por supuesto que me pueden consultar cuando ustedes quieran. ¿Ok? Muy bien.